Ser Consciente, el magazine del conocimiento. Conduce Ciro Luna. Hoy presentamos... Vaya en el problema que estamos metidos. La mentira de las últimas 3 décadas. El ahora presidente de Venezuela, Hugo Chávez, me mintió a mí y a millones de venezolanos. Aquí comenzamos. El título de mi investigación es el aplicativo más antiguo del mundo, la mentira. No sé quién la diseñó, en qué tiempo exacto se implantó, pero lo que sí sé es que es tan longeva, es tan antigua como la vida misma. Diciendo esto, sospecho, pero firmemente, de que esto más que un aplicativo es una tecnología súper avanzada. Tan avanzada es que trasciende en el tiempo. ¿Cómo sobrevive a tanto? Es porque transmuta, es porque pasa como un virus de un cuerpo a otro, de una mente a otra. ¿Y cuáles son sus fortalezas? Que se sintetiza, se regenera, se autoabastece, se camufla y es tan letal como cualquier francotirador que empieza a eliminar a todos sus objetivos. ¿En dónde esta tecnología se hace más fuerte? En el comportamiento humano. ¿Y en dónde adquirimos esa tecnología o ese aplicativo o ese virus? Pues en el proceso de adoctrinamiento. A continuación les voy a presentar algunos ejemplos de lo que ha hecho este aplicativo a través de la historia humana. Cristóbal Colón no descubrió América. 500 años del descubrimiento de América por Cristóbal Colón. Descubrimiento no es una palabra realmente muy adecuada, muy exacta. Digamos entonces, de la colonización de Europa en América por intermedio de un supuesto descubridor. ¿Por qué? Porque en realidad todo el mundo sabía de la existencia de América antes de Colón. Todo el mundo iba a América antes de Colón. Pero en aquel entonces, las guildas de mercaderes de toda nacionalidad que llegaban a América se cuidaba mucho de revelar el lugar donde iban a buscar mercaderías sumamente extrañas. Hacían jurar sobre los santos evangelios a sus marineros de no revelar la meta de esos viajes. Esto, por supuesto, sin hablar de la presencia en América del Sur de los sobrevivientes de Troya, pero sobre esto ya grabamos otra afirmación anterior, y de los vikingos, la misma cosa, que llegaron aquí en 1100, los vikingos, 1100 después de Cristo, mientras que los troyanos habían llegado en 1200 antes de nuestra era. Pero esto lo dejamos a un lado porque ya tocamos el tema. Lo que nos importa hoy en día es mostrar que en Europa se conocía ya antes de 1492 la existencia del continente que poco después se llamará América. La educación actual es un mar de mentiras. La mentira de las últimas 3 décadas. Para ser exitoso tienes que estudiar. No digo que está mal, yo creo que uno aprende demasiadas cosas estudiando, pero lo que está mal es hacerle creer a toda una generación o a 3 generaciones que si estudias vas a lograr. En una nueva economía donde la información es de todos. El que gana no es el que la tiene, sino el que sabe utilizarla y sabe desarrollarla a través de sus competencias. Competencias que regularmente en la escuela no te las enseñan, ni por todo el dinero del mundo, ni en Harvard, ni en MIT, ni en Kellogg's. Aprender a ser feliz, aprender a ser líder, aprender a ser positivo, aprender a manejar tus miedos para que tus miedos no sean tus enemigos, sino tus motivadores para lograr algo mucho más grande. Pues una forma de echarle la culpa a todos sin decir quién es, maldito sistema educativo. La triste realidad
es que muchos son los culpables. Pero probablemente entre todos los culpables, el menos culpable eres tú, el que quiere estudiar, el que se la creyó que yendo a la universidad va a lograr mucho en la vida, el que cree que la felicidad es tener dinero. Y no digo que en el dinero no está la felicidad. Lo complicado es creer que solamente en el dinero está la felicidad. En una cultura donde te enseñaron que prefiero ser pobre pero feliz. En una cultura donde te da miedo tener dinero porque capaz que te secuestren. La solución es fácil. Buscar culpables no va a ser suficiente. Pero déjame decirte una cosa. La solución está entre nosotros. Durante 15 años estudié cómo funciona esto, pero lo único que he descubierto es que tu mente en muchas ocasiones es tu peor enemigo. Pero si entiendes cómo utilizarla, puedes cambiar este juego. Políticos mentirosos. There are a lot of people who lie and get away with it. And that we will in fact find weapons or evidence of weapons programs that are conclusive. I don't think we'll discover anything myself. It appears that there were not weapons of mass destruction there. You said you knew where they were. I did not. We know where they are. They're in the area around Tikrit and Baghdad and east, west, south, and north. Well, first of all, I haven't lied. There are a lot of people who lie and get away with it. Talking about lies and your allegation that there was bulletproof evidence of ties between Al-Qaeda and Iraq. Was that a lie? Intelligence gathered by this and other governments leaves no doubt that the Iraqi regime continues to possess and conceal some of the most lethal weapons ever devised. Our people are going to find out the truth, and the truth will say that this intelligence is good intelligence, no doubt in my mind. I don't know anybody that I can think of who has contended that the Iraqis had nuclear weapons. And we believe he has, in fact, reconstituted nuclear weapons. Saddam Hussein is determined to get his hands on a nuclear bomb. We cannot wait for the final proof. He's got him. He's got him. The smoking gun. El desaparecido coronel Gaddafi dijo un discurso que tal vez generó las consecuencias que ahora ha sufrido. Dijo demasiadas cosas que no estaban tampoco acostumbrados a oír ahí. Y comunicar sus esfuerzos para superar los desafíos que son nuestro principal enemigo común: el cambio climático, las crisis internacionales, el deterioro económico del capitalismo, la crisis alimentaria, la crisis del agua, la desertificación, el terrorismo, la inmigración, la piratería, las epidemias naturales y las epidemias causadas por el hombre, la proliferación nuclear. Tal vez la gripe H1N1 fue un virus creado en un laboratorio que quedó fuera de control y que originalmente se había concebido como un arma militar. Entre esos retos también cabe citar la hipocresía, la pobreza, el miedo, el materialismo y la inmoralidad. Como se sabe, las Naciones Unidas fueron fundadas 3 o 4 países. Ellos fueron los que la fundaron, que a la sazón estaban contra Alemania. Las Naciones Unidas fueron creadas por naciones que se unieron contra Alemania en la Segunda Guerra Mundial. Constituyeron un órgano denominado Consejo de Seguridad, que convirtió a esos países en miembros permanentes y le otorgó el derecho de veto. Nosotros no estábamos presentes en ese momento. Las Naciones Unidas se configuraron de acuerdo con esos países que tenían la intención de que nos sumáramos a los planes originales. Esa es la esencia real de las Naciones Unidas cuando se fundaron hace más de 60 años. Eso sucedió en ausencia de unos 165 países a razón de 1 a 8, es decir, 1 estaba presente y 8 estaban ausentes. Esos países redactaron la carta, de la cual tengo aquí una copia. Al leer la Carta de las Naciones Unidas, se puede constatar que el preámbulo de la carta difiere de sus artículos. ¿Cómo surgió la carta? Todos los que asistieron a la conferencia de San Francisco en 1945 participaron en la redacción del preámbulo, pero dejaron los artículos y el reglamento interno del llamado Consejo de Seguridad en manos de los expertos, los especialistas y los países interesados, países que habían establecido el Consejo de Seguridad, los que se habían unido contra Alemania. El preámbulo es muy atractivo, nadie lo objeta, pero todas las disposiciones que aparecen después lo contradicen completamente. Rechazamos esas disposiciones y nunca las respaldaremos.
se volvieron obsoletas después de la Segunda Guerra Mundial. En el preámbulo, por ejemplo, se afirma que todas las naciones, pequeñas o grandes, son iguales. ¿Somos iguales en lo que respecta a los pueblos y en los puestos permanentes del Consejo de Seguridad? No, no lo somos. En el preámbulo se afirma por escrito que todas las naciones son iguales, sean pequeñas o grandes. ¿Tenemos nosotros derecho de veto? ¿Somos iguales? No. En el preámbulo se dice que tenemos igualdad de derechos, ya sean nuestros países grandes o pequeños. Eso es lo que se declara y lo que acordamos en el preámbulo. Por tanto, el veto en el Consejo de Seguridad contradice la Carta. La historia nos pinta a Simón Bolívar como un libertador, pero aquí hay evidencias que era otra cosa. Nunca, incluso peor que hoy, que ya es decir, los virreinatos en Hispanoamérica empiezan a levantarse, unos contra el francés, otros contra el rey de España, y por medio aparece, entre otras cosas, la mano inglesa, que en el caso de Bolívar es particularmente importante. Es particularmente importante la mano inglesa porque Bolívar intenta aliarse con Inglaterra al principio, le ofrece Nicaragua y Panamá, y a cambio de 30.000 fusiles, 20 buques de guerra y 1 millón de libras esterlinas. Pero después, cuando se recrudecen las cosas, el gobierno, el antigobierno, mejor dicho, de estos revolucionarios, piensan venderle las Américas a Inglaterra y piensan jurarle fidelidad y lealtad al monarca de Gran Bretaña, y esto está escrito en cartas y bien documentado, donde se le dicen que cuándo lo hacen, ¿no? Para ser protegidos, literalmente dice, bajo la augusta sombra del monarca británico y bajo la poderosa protección de Gran Bretaña. Claro, florilegios nunca les han faltado. Hay que recordar que de lo que estamos hablando, y esto es muy importante señalarlo para que se entienda, es en la práctica de una guerra civil. Es decir, el movimiento de las emancipaciones rompe los virreinatos entre una población autóctona que quiere seguir siendo española y otra población autóctona que no quiere seguir siendo española. ¿Es esto? Sí, yo nunca uso el término guerra de independencia, porque una guerra de independencia es cuando hay un invasor extranjero y uno quiere librarse de ese invasor extranjero, como era el caso de España frente a Napoleón. En este caso no, porque era la misma familia. No se podría decir que los españoles eran foráneos invadiendo Colombia, porque Colombia no existía. O sea, fue fundada por España, mejor dicho, el Virreinato de la Nueva Granada, y era todo parte, provincias de la misma nación española, ¿no? Del mismo... De ambos hemisferios, como decía la Constitución. Exactamente, la España allende el mar y la España ibérica. Entonces, lo que ocurre es una guerra fratricida, una guerra civil, una guerra de secesión, donde además no son ni mucho menos indígenas y negros los que se levantan contra la monarquía española, ni mucho menos, sino que son los criollos, o sea, los hijos de españoles que se levantan contra sus padres. Contra sus padres y contra sus hermanos, porque buena parte de sus hermanos permanecían fieles a la corona española y les parecía una aberración lo que estos guerrilleros subversivos querían hacer. En el caso de Bolívar es particularmente interesante en ese sentido porque el hecho es que el levantamiento en la Nueva Granada, que es como se llama el Virreinato del Norte, lo que es Colombia, Venezuela, etcétera, fracasa y se tiene que marchar. Y es en 1814, España aún no ha levantado cabeza, cuando declara la guerra a muerte, que se llama así, esa declaración que él firma en ese cuadro que estamos viendo ahí, y la guerra a muerte es contra su gente. Sí, contra sus hermanos. Bolívar hace una... Europeos y canarios, dice él, pero ¿qué europeo de canarios? Ayer era tu vecino. Claro. Por supuesto, cuando él llega a Caracas, 7.000 personas salen huyendo de la ciudad porque las va a asesinar, las que se quedan, otra gran parte las detiene, las arresta en las cárceles y muchos de ellos los mata después, y en suma es el 32% de la población de Caracas la que está bajo persecución. El 32%. Es un montón de gente y que huye, y además hacen fiestas donde entre los tragos y las bebidas y el alcohol se reparten a quienes van a matar de los prisioneros. Pues yo me pido a este, yo me pido a este, yo me pido a este, como si fuera esto un juego, ¿no? Y para sacarlos de las prisiones, de los hospitales y asesinarlos sin juicio previos, ni mucho menos. Es muy interesante porque esto que estás contando son testimonios de gente de la época. Por supuesto. Ingleses, algunos de ellos, por cierto. Franceses. Que lo cuentan. Ingleses, están españoles. En el libro de Pablo Victoria, La otra cara de Bolívar, editado por Planeta, pero que aquí no se ha publicado, curiosamente. No, está aquí. Ese libro, efectivamente, es una cosa interesante. Por algún motivo no se publicó en España. Bueno, el hecho es que todo eso
va ocurriendo y es un auténtico baño de sangre porque España tarda mucho en reaccionar por su situación. Antes de hablar de Morillo, que es el general que llega allí enviado por España, hay que contar que allí el ejército no era un ejército colonial, era el ejército del lugar, ¿no? Efectivamente. La ausencia o la ruptura de ese ejército y el reclutamiento forzoso, so pena de fusilamiento por parte de Bolívar de los locales, le permite hacer una campaña que es un rastro de destrucción. Hasta 1.200 asesinados en 3 cárceles sucesivas, por ejemplo, que eran comerciantes. A mí me dejó estremecido el dato de que a los ancianos comerciantes que estaban en la cárcel los lleva al patíbulo amarrados a sus sillas porque no se podían mover y allí los mata. Sí, y para ahorrar balas, además, muchas veces los mataban con piedras en los cráneos aplastándolas contra el suelo. O sea, sanguinarios, los genocidios allí fueron terribles, ¿no? Pero es que es más, cuando Bolívar vuelve victorioso a Caracas, los primeros que se sublevan unos días después son sus propios esclavos de sus haciendas. Sí. Los esclavos dicen, no, yo vivía mejor bajo las leyes españolas que con este sinvergüenza, o sea, y se sublevan contra él. Y no solamente ellos, es que en todas partes, porque él saquea Caracas, saquea Cartagena, saquea Santa Fe, Cúcuta, por todas partes. Es particularmente terrible, efectivamente, el saqueo. Sí, y por eso cuando Pablo Morillo llega a muchas de estas ciudades, lo celebran como llegó nuestro Salvador ante estos genocidas de Bolívar y sus secuaces. La cuestión es que Morillo llega allí con muy pocas tropas. Morillo, el general enviado, Pablo Morillo, el general enviado por España. La guerra a muerte ya está declarada, el rastro de sangre es formidable. Y precisamente el sistema español de delegación de autonomía muy importante en las autoridades locales ha hecho que la insurrección se generalice, porque es justamente esa burguesía la que se ha levantado, esa burguesía a la que la corona española había dado tanta autonomía municipal, por ejemplo. Sí, y la diferencia es que Pablo Morillo llega con misericordia, perdonando a mucha gente, ofreciendo el perdón, ofreciendo la reconciliación de parte del rey de España, y mucha gente se acoge a ella, ¿no? Él se ve forzado luego a hacer ejecuciones de los que no se quieren someter y en muchos casos hace perdones, pero siempre que Pablo Morillo ejecutó fue bajo juicio, teniéndole un abogado al acusado, o sea, con todas las reglas formales del juicio, mientras que Bolívar no, él no hacía juicio, simplemente iba asesinando, ejecutando a su paso y devastándolo todo. El ahora presidente de Venezuela, Hugo Chávez, me mintió a mí y a millones de venezolanos 3 veces en una entrevista que encontré en estos archivos, es decir, una entrevista que se realizó un día antes de las elecciones que lo llevaron por primera vez al poder, a la presidencia. Chávez me aseguró que entregaría el poder en 5 años, que no nacionalizaría ninguna empresa y que no quitaría de las manos privadas los canales de televisión. Muy bien, hoy sabemos que todo esto no es cierto y que por el contrario ha monopolizado el poder en Venezuela. Chávez, contrario a lo que me dijo en cámara en esa entrevista, no entregó el poder en 5 años, ha nacionalizado varias empresas y no le renovó la concesión a Radio Caracas Televisión. En innumerables ocasiones he vuelto a solicitar otra entrevista con Chávez sin obtener ni siquiera una respuesta. Me gustaría saber qué piensa ahora de lo que el mismo Chávez declaró en 1998. Y para evitar sospechas, aquí están los segmentos de esa entrevista en Caracas, Venezuela, en la que Chávez nos miente 3 veces. Comandante, déjeme hablarle sobre el miedo que usted genera en muchísimas personas. En el exterior hay gente que le tiene miedo. Usted sabe eso, ¿no? No sé por qué. Bueno, primero, dicen que no es demócrata. ¿Usted está dispuesto a entregar el poder después de 5 años? Claro que estoy dispuesto a entregarlo, no solamente después de 5 años, yo he dicho que incluso antes, porque nosotros vamos a proponer aquí una reforma constitucional, una transformación del sistema político para tener una democracia verdadera, mucho más auténtica. Si, por ejemplo, yo a los 2 años resulta que soy un fiasco, un fracaso, o cometo un delito, un hecho de corrupción o algo que justifique mi salida del poder antes de los 5 años, yo estaría dispuesto a hacerlo. Ser consciente, el magazine del conocimiento.